Señor, muchas gracias por esta bella oportunidad que nos das de empezar un nuevo año en tu presencia, en tu poder, Señor. Gracias por este texto que hemos leído, Señor, de segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos hasta el 3:6, Señor. Gracias porque también iniciamos una nueva serie, La verdadera prosperidad es, donde quieres enseñarnos cuál es, en qué consiste, de qué se trata la verdadera prosperidad. Y hoy, Señor, en medio de los triunfos ministeriales, de pensar en superiglesias poderosas que tenga, hoy nos quieres mostrar que la verdadera prosperidad es saber que en Cristo somos suficiente, que en Él somos ministros competentes porque tú nos diste tal competencia. Y no importa el tamaño de una iglesia, no importa que tantas personas haya, sino se trata, Señor, que hagamos la tarea en el lugar donde nos has puesto y que los que tú has llamado podamos llamarlos y traerlos a tu reino, discipulándolo, sean 100, 20, 30, 1000, millones, los que tú tienes para cada persona, para cada lugar. En el nombre de Jesús damos gracias por eso. Amén. Bien, amados hermanos, como les decía, iniciamos nuestra serie. Y yo creo que ustedes se dan cuenta que cada vez que inicia un año, nosotros tendemos a pensar en lo que está por venir. Nosotros pensamos, ¿y qué nos prepara este 2019? Pero también, junto con esas expectativas, viene una pregunta. ¿Será que somos capaces de lograr eso que nos hemos propuesto? Y es probable que también evaluemos si cumplimos con lo que sucedió el año anterior. ¿Ha pensado usted qué sucedió el año pasado? ¿Ha pensado usted qué metas quedaron sin cumplir? Usted y yo sabemos qué nos quedó pendiente. Y creo que nosotros de pronto estamos entre la dicotomía, la felicidad por un lado de lo que se logró, la satisfacción también de haber logrado las cosas, pero también entre lo otro, pensar en lo que no se cumplió. Y yo no sé a quiénes le quedaron pendientes cosas del año pasado. De pronto algunos estaban en su proyecto de casa y no lo consiguió. En su proyecto de un empleo estable y no lo consiguió. En su proyecto de X o Y cosa y nada. Pero de pronto algunos, como a última hora, el proyecto de casa lo consiguieron casi al final del año 2018. Otros consiguieron el trabajo ya en los últimos meses. Amén. Por ahí, claro, ahí hubo algunos. Tengo por aquí cerca alguno. Pero llega el nuevo año y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Algunos empiezan de cero, no tienen, de pronto decir, no tengo el empleo. ¿Y ahora qué viene? ¿Será esperar que abran un OPS? ¿Será que abran algo? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo hago estos meses mientras me dan el empleo? ¿Cómo me sostengo? Y definitivamente Dios es el único que puede sostenernos. Realmente a veces el panorama parece incierto, porque tal vez algunos esperan contratos de alcaldía, de gobernación, y ¿dónde están las firmas? Y más que ya se acerca el año, en este año también habrá elecciones y va a haber un blindaje en la contratación, y uno dice, ¿y entonces qué pasa? ¿Cómo hacemos? Entonces nos debatimos entre esa dicotomía, ¿cierto? Entre lo que logramos y lo que faltó por lograr. Pero algunos de pronto con mucha fuerza dicen, lo que no se logró, voy a trabajar en ello, voy a retomarlo. Algunos se habían propuesto, es que este año voy a leer la Biblia completa. Y cuando llegaron por ahí a Levítico, a Números, se acabaron. Algunos ahí en el Pentateuco llegaron a las genealogías y dijeron, hasta aquí llegó mi lectura de la Biblia. Ese montón de nombres, por ahí 10 capítulos llenos de nombres, no es para mí, dijeron algunos. Entonces,
Algunos se han propuesto, no sé, casarse y no pudieron. Algunos ennoviarse y no pudieron. Algunos también pensaron en morir. ¿Sí? Así nos suene extraño. Algunos pensaron en morir y no a la carne y no al pecado, sino pensaron en que sería mejor que su vida terminara y sería mejor que Cristo viniera pronto y ya, porque los problemas son tan fuertes que es mejor ya estar en la presencia de Dios. Algunos pudieron haber pensado eso. Otros tal vez nunca pensaron en el año pasado que iban a suceder cosas, que se iban a liquidar situaciones, que iban a terminar amistades, que iban a terminar noviazgos, que iban a terminar matrimonios, que iban a terminar toda clase de cosas. Cierto que a veces alguno pensó que no iba a suceder eso. Y cuando las sorpresas llegan así de esa manera, mejor dicho, uno no se da ni cuenta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Y en esta carta, segunda de Corintios, lo que estuvimos leyendo, Pablo va entre esos sentimientos. A veces nos persigue el fantasma de haber no conseguido los objetivos. Y nos hace preguntar como Pablo, y para este 2019, ¿quién está capacitado? ¿Quién es suficiente? ¿Cierto? La pregunta de Pablo fue, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero de pronto para nosotros es, y en este 2019, ¿quién está preparado? ¿Quién está a la altura? Al llegar a la Biblia, nosotros vamos a encontrar relatos de hombres y mujeres, como tú y como yo, de carne y hueso, que tienen vidas, que tuvieron vidas igual a la tuya, igual a la mía, y que ante las tareas que Dios les encomendó, ellos se preguntaron si podían lograrla. El icónico Gedeón, en los Jueces, capítulo 6, versículos 15 al 16, él dice, Señor, ¿con qué salvaré a Israel? ¿Con qué podré salvarlo yo? Y argumenta, mi familia es pobre y soy el más pequeño entre mis hermanos. Pero el Señor le responde, sabes, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. María, en Lucas 1:34, pregunta, ¿cómo se hará esto? Porque era una virgen. ¿Cómo es que voy a tener ese bebé? Y la respuesta del ángel es, no hay imposibles para Dios. Elías, el profeta de fuego, en primer libro de los Reyes 19, 3 al 4, al ver que estaba con peligro de muerte, al ver que ya venían a matarlo, al oír de Jezabel, él huye caminando por el desierto hacia otro lugar. Y ya cansado del camino, se coloca dentro de un matorral y dice, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es decir, la Biblia está llena de personajes que no se sintieron a la altura del llamado de Dios. La Biblia está llena de personajes que dijeron, yo no puedo, pero que al escuchar la palabra de Dios, siguieron adelante. Los dos primeros siguieron adelante, Gedeón y María. Pero Elías se quedó en la cueva y prefirió que se lo llevara un torbellino. El profeta de fuego se lo llevó un viento. Entonces es interesante cómo la palabra nos muestra eso. ¿En cuál de esos dos grupos te encuentras? En los que al llegar este 2019 siente que está preparado, que está listo para ir con todas las energías, con toda la fuerza, o el segundo grupo, que no tiene nada, que no hay aceite para que se prenda esa lámpara.
Se nos habla de prosperidad en estas fechas. Y por todos lados uno ve, no sé si se dieron cuenta en sus WhatsApp o en las redes sociales, cómo colocaban carteles. Este es el año de la promesa cumplida. Este es el año de la gran bendición. Pero año tras año salen los mismos carteles. Y al final de año, ¿dónde está el cumplimiento de eso? Y pareciera ser que como iglesia cristiana damos publicidad engañosa. Si fuéramos del comercio, nos dirían, devuélvame la plata. Usted me prometió esto y ¿dónde está? Y yo creo que es hora de mirar la realidad, porque Dios sí bendice y Dios sí prospera. Y lo hace en su manera y en su modo. Y es capaz de sobreabundar más de lo que usted puede pensar. Pero la verdadera prosperidad es saber que en Cristo somos suficientes. Y hoy quiero empezar con la prosperidad en lo que tiene que ver con tu área de servicio al Señor. Lo que tiene que ver con tus ganas de trabajar, con tus ganas de servir a Dios. Quiero empezar por eso hoy. ¿Y por qué? Porque es el objetivo del texto. Porque el texto hoy no habla de recursos económicos. Habla del recurso de tu propia vida al servicio de Dios, con todo lo que tienes. Como contexto quisiera mencionar que la iglesia en Corinto era una iglesia grande, era una iglesia próspera. Era una iglesia que estaba compuesta por judíos, pero la mayoría eran gentiles, es decir, quienes se habían convertido y no eran de origen judío. Y el apóstol tuvo que luchar con las tradiciones que traían los que venían del judaísmo y con las supersticiones que tenían los que estaban en el alrededor en los cultos paganos y se habían convertido. Entonces, la paz dentro de la iglesia era perturbada en algunos momentos por los falsos maestros que querían infiltrar doctrinas raras. Algunos decían, no, pero es que sí, en Cristo somos salvos, pero querían añadir más. Quiere decir, pero tienes que volver al judaísmo, o tienes que hacer esto, o se adora de esta forma y todo eso. Entonces, habían dos bandos, los que defendían a celo las ceremonias del judaísmo, y habían otros que permitían excesos contrarios al evangelio, que decían, no, pero vénganse aquí a la iglesia y no hay problema, aquí todo el mundo haga su rumbita y disfrute, bueno, diciéndolo aquí al presente, y puede pecar, eso no es problema, que Dios ya nos perdonó y su gracia es tan amplia que no hay problema, Cristo en la cruz se llevó todo pecado, así que lo que usted hace ya no es pecado porque Él se llevó el pecado. Cosas así por ese estilo. Entonces, la epístola se va a escribir para reprender la conducta desordenada que había en Corinto. Porque habían toda clase de desmanes. De hecho, habían envidia, contienda y todo lo que se ve en cualquier otra iglesia. Entonces, eso era lo que había. Entonces, el alcance de esta carta va a ser doble. Aplicar una cura, una medicina a los desórdenes que habían en la iglesia, a los abusos de los dones. Las dos cartas de Corintios lo van a mostrar, porque algunos decían, no, es que yo tengo este don, yo hablo más lengua que tú. Sería de la lengua larga. Otro, no, yo tengo más dones de sanidad que tú. Que no pase como aquel pastor en África que contrató un montón de gente para que dijeran que estaban enfermos y en medio del culto se paraba y era, he sido sano, dizque para alentar la fe de otros. Por favor. Entonces él busca aplicar una medicina a esos desórdenes y abusos que habían en la iglesia. Y segundo, dar respuesta de manera satisfactoria a todos los consejos que le habían pedido y a la crítica que había en contra de su ministerio. Porque Pablo era apóstol y lo estaban criticando. Lo veían como uno
más del montón. Entonces, la segunda carta de Corintios, específicamente, fue escrita pocos años después de la primera. Es decir, Pablo estaba tan enterado de todo que envía en una secuencia corta las dos cartas. Pero sus contenidos se relacionan mucho. Es decir, para entender la segunda carta hay que leerse también la primera. Pero no se preocupen, hoy no vamos a leer ni la primera completa ni la segunda. Ustedes tranquilos. Entonces aquí vamos a ver sentimientos a flor de piel. Pablo preocupado por la gente. Vamos a ver las tristezas de él y la decepción. Porque ¿quién no se decepciona cuando a los que ha cuidado, a los que ha amado, vienen y le devuelven como el escorpión el aguijón? O como el que quiere acariciar, no sé, una cobra o una cascabel. ¿Quién aquí ha acariciado una cascabel, una serpiente cascabel? Creo que nadie lo haría en su sano juicio, ¿cierto? Entonces, de esta forma, Pablo sentía que estaba como acariciando cascabeles. Cada vez que los tocaba les mordían. Entonces, esos sentimientos los vamos a encontrar. Ahora, un dato importante para que usted sepa. Corinto fue una ciudad que había sido destruida y fue refundada. Entonces, a 100 años atrás había sido vuelta a edificar. Entonces, no habían familias tradicionales viviendo en ella. No se habían formado esa aristocracia, que esta es la familia más poderosa, más opulenta. Pero sí sucedía algo, que se habían formado élites de tipo profesional. Es decir, habían los que competían como atletas, los que tenían tal profesión, y el orgullo entonces no estaba en la aristocracia de la familia, sino en los éxitos como persona. Mostraba el éxito que tenía, es que yo soy el mejor en esto, yo soy el mejor. Por eso, dentro de la cultura y la mente, ustedes van a ver que los de Corinto, en la segunda carta, quieren ver a Pablo como un superapóstol exitoso. Entonces, el contexto cultural ha marcado el contexto de cómo piensan en la iglesia. Y uno no puede desprenderse fácilmente de eso. Porque, por ejemplo, aquí en Cartagena tendemos a pensar como en la cultura cartagenera. Ahora, si hemos viajado a otros lugares, cuando llegamos acá decimos, creo que los parámetros con los que estamos viviendo en esta ciudad hay que cambiarlos y debemos estar en un estándar más alto. Ejemplo, la puntualidad. El ser puntuales. El estándar cartagenero es llegue al evento media hora o una hora después. ¿Cierto? ¿O no? ¿Cierto? Otros, el estándar, si uno quisiera ponerlo así, es, por ejemplo, si lo invitan a un lugar, le dicen, no, tú tienes que llevar, cada uno se paga. Entonces, el estándar es, no, ahí hacemos la vaca y a quien me paga. No estoy hablando que eso sea malo, eso se puede hacer y eso motiva la integración. Pero algunos su forma de pensar es esa, para otros es, quiero que me regalen todo, que todo sea subsidiado. Y hay municipios cerca de Cartagena donde quieren todo subsidiado y donde se sienten resentidos por toda la humanidad y por la historia y dicen que son los merecedores de todo. De cierto modo, puede ser verdad, claro que sí. Y yo he visto cómo se ayudan ese X municipio. Pero debemos siempre estar esperando que nos den y no debemos ser capaces de formar nosotros para dar. Entonces, eso es lo que sucede aquí. La gente tiene altas expectativas de aquel que esté liderando un cargo o se esté desempeñando en algo. Ahora, también la ciudad está llena de comercio y por el comercio también tenía un problema. Era el alto grado de corrupción.
Si nos quejamos de Colombia, nos quejamos del presidente actual, anterior y el que vino antes, el del proceso 8000, el del Caguán y el de la apertura económica, ya saben hasta dónde llegamos, hasta la Constitución nueva. Entonces, amados hermanos, allá en Corinto era peor. La corrupción estaba a tal extremo que se acuñó un verbo en griego. No se lo voy a decir aquí, pero era el equivalente a decir es corintearse, era corintear. Es decir, vivir como los de Corinto. Es decir, hacer toda clase de cosas que involucraban cualquier clase de lujuria. Esa palabra pasó también al inglés y en los tiempos de la regencia, los jóvenes ricos que eran disolutos y hacían toda clase de exceso, los llamaban los Corinthians, para que sepan algo de historia. Entonces, la corrupción era tan grande y los excesos tan exagerados que simplemente era mejor decir, en vez de, oye, tú estás viviendo una vida pecaminosa, una vida exagerada. No, lo más fácil era decir, oye, tú estás corintiando. Así que si a usted le dicen, está corintiando, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Ahora, sí, entremos al texto. Si volvemos al texto, mire nuevamente, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos desde el 12. El texto empieza de una manera fuerte. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Pablo empieza con tristeza esta parte de la porción del texto. La pregunta que Pablo va a plantear en la carta, y esto es lo que quiero que nos quede hoy, es ¿quién entonces es la persona adecuada para llevar a cabo la tarea de esparcir el conocimiento de Dios? Y que el equivalente en nosotros sería ¿quién está calificado y a la altura para poder con una responsabilidad tan grande? Lo repito, para Pablo es ¿quién está capacitado? ¿Quién es suficiente para hacer la tarea que Dios le encomendó? Pero para nosotros hoy se puede traducir ¿quién está calificado y a la altura de poder con una responsabilidad tan grande? ¿Qué es el ministerio del Señor? ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado? Porque si hacemos el puente, podríamos verlo en cualquier área de nuestra vida. En el contexto de los versículos antes y después, si damos un recorrido, vamos a ver unos temas muy marcados y son los que quiero tratar como parte central de la enseñanza. Primero, el sufrimiento. Segundo, el gloriarse. Tercero, las expectativas altas. Y cuarto, la confianza en la suficiencia a través de Cristo. Ese va a ser el pilar de esta enseñanza para responder a la pregunta ¿quién está a la altura? Y para poder ver que la verdadera prosperidad está en saber que en Cristo somos suficientes. Entonces, empecemos por el principio, el sufrimiento. Pablo, en medio de esta carta, está sufriendo. Abran y miren el capítulo 1, versículos 3 al 11. Capítulo 1, versículos 3 al 11. Y yo creo que uno no quiere empezar el año leyendo una palabra de sufrimiento. No se preocupen que vamos a llegar hasta la confianza y hasta la fuerza en Dios. Y lo que uno encuentra aquí es, desde el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Es decir, la carta se estrena apelando al Dios de la consolación.
Cuando uno encuentra una carta que empieza así, significa que todo lo que viene está lleno de tristezas. Y dice, ya lleva consolación en el versículo 3, ahora viene otra vez la palabra, en la cual nos consuela en toda nuestra, ¿qué? Alegría. No, tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cuántas veces va la palabra tribulación? 2. Y la palabra consolación, 3. Y ahora está a punto de llegar la cuarta de consolación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 5 veces en 2 versículos. Quiere decir que la carta se mueve en medio de la tribulación, que la carta se mueve en medio de la aflicción. Y yo sé, como les dije, es complicado empezar el año leyendo palabras que hablan acerca de la tristeza, de la tribulación. Y como les dije el año pasado en una de las enseñanzas de Navidad, sí, a veces hay navidades tristes y hay navidades alegres. Así que, amados hermanos, si pueden bajar un poquito la voz o hablar afuera, por favor. Sí, les pido el favor, sí, pongan sus celulares en silencio a todos. Entonces, hermanos, Pablo está triste en medio de todo. ¿Y por qué? Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, versículo 5, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hasta ahora todos los versículos que hemos leído, ¿cuál es la palabra en común? Pablo está sufriendo y está apelando en primer lugar al Dios que puede dar consuelo. Pero Pablo está triste y necesita consuelo porque en medio de su labor como apóstol, en medio de su labor como ministro de Dios, está padeciendo. Y también padecen sus compañeros de milicia. Por eso dice en el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Otra vez, esa palabra está de moda. ¿Cómo así, Pablo? Tú estás diciendo que si tú recibes tribulación, es para que los hermanos de Corinto sean consolados y sean salvos. Explícame eso. ¿Cómo puedes hallar esperanza ahí? Y esto es bien interesante. Y dice, y vuestra salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, abres la carta, apelas al Dios de consolación y dices enseguida que si somos atribulados, hablando de Él, es para vuestra consolación. Y dice, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, tú nos estás deseando implícitamente que padezcamos para que seamos salvos. ¿Cómo así, Pablo? Explícame esto. Pareciera un misterio, ¿cierto? A mí me llama la atención que aquí lo que se ve es un panorama bastante desolador. ¿Cómo es posible que Pablo empiece inaugurando una carta con tanta tribulación y aflicción? Y es porque en la vida real, el cristiano de a pie, como usted y como yo, padecemos. ¿Quién el año pasado estuvo exento de alguna enfermedad? ¿Estuvo exento de pasar en algún momento escasez de dinero? Aquí, ¿quién tuvo la salud de su familia perfecta el año pasado? ¿Quién? ¿Quién todo el año tuvo lo suficiente para él, para todo el mundo? ¿Todos los días?
Pero lo bueno es que al final, al balance, usted puede decir, sí, Dios me prosperó para dar a otros. Y usted puede decir, sí, al final, a pesar de las enfermedades, aquí estoy de pie y con esperanza. Y eso es lo que nos está mostrando, porque el versículo siguiente, el 8, porque hermanos, no queremos, el 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hasta ahora ningún versículo ha dejado de tener la palabra consolación. Y lo hermoso aquí es que la esperanza no está en que todos iban a estar sanos, fuertes, ricos, llenos de todo, bendecidos, prosperados y en victoria. Aquí la esperanza es que en medio de la aflicción iban a recibir consuelo. Hermanos, el consuelo de Dios está disponible. El consuelo de Dios está abierto para todo aquel que quiera tomar de la regadera. El consuelo de Dios está para todo el que abra la nevera y tome la jarra que diga consuelo y se beba un vaso de esa fresca agua. Así que recibe el alivio de Dios. Pero todavía no hemos visto en qué consiste ese alivio. Pero las tristezas de Pablo también están al no poder visitar a los de Corinto, porque su propósito era ir a verles. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Versículos 1 al 2 y 5, busque el 2. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Es decir, yo me propuse ir a ustedes, pero no ir con tristeza. Yo quería ir en alegría. Entonces, amados, él no quería ir para no entristecer, ni después volver a entristecerse él más, porque estaba decepcionado de los de Corinto. El año pasado, ¿de quién te decepcionaste? El año pasado, ¿te decepcionaste del sistema de salud? Yo creo que muchos nos decepcionamos, pero para otros tienen unas EPS donde todo se da y están felices. Amados hermanos, ¿qué te decepcionó? El trabajo que se pintaba perfecto, se pintaba hermoso, se pintaba como el trabajo del siglo. Ese trabajo donde tú tenías libertad de tiempo, donde ibas a ganar buen dinero y donde dijiste, ahora le voy a servir a Dios y voy a ganar plata. Pero la realidad fue que el trabajo fue absorbente. Entonces, amados, aquí Pablo tiene tristeza porque no pudo visitarles, porque no podía ir, porque estaba triste y no quería entristecerlo y luego no iba a poder recibir consuelo. Pero también el sufrimiento se nota en su intranquilidad al no haber visto a Tito. Miren el versículo 13 del capítulo 2. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos partí a Macedonia. ¿Cuántos de aquí tuvieron que despedirse? ¿Cuántos llegaron a su familia y no pudieron ver a quien deseaban ver? Claro. ¿Cuántos pasaron el año y dijeron, bueno, mi propósito era llegar a tal lugar y no pude? Y no pude despedirme de tal persona. De pronto partió un ser querido. Y perdonen que lleve el texto hasta el extremo. Pero aquí él muestra, no tuve reposo porque no pude ver a Tito, mi fiel compañero, mi hermano, mi amigo. Y me tuve que ir a Macedonia, ¿sí? ¿Cuántos en Venezuela tuvieron que salir desplazados, dejando todo y no alcanzaron a despedirse? ¿Cuántos en Centroamérica, en su migración hacia el norte, han dejado
su familia y todo. ¿Cuántos en Nicaragua han dejado ese país? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántas familias tuvieron en la época de los 80, 90, sobre todo? Irse desplazados a otros lugares. ¿Cuántos hoy podemos encontrar nuevos desplazamientos? ¿Cuántos hoy podemos, si pasamos por las calles de Bucaramanga o por esas carreteras, ver cómo la gente va caminando? Recuerdo que hace un año exactamente, hoy hace un año, que después de un culto como este, ¿sí? Salí, iba con Fabián hacia Medellín, mientras íbamos en la carretera, familias caminando. Y tal vez no alcanzaron a despedirse. Entonces aquí la tristeza de él es: no pude ver a Tito y me fui a Macedonia sin haberlo saludado. Me fui triste. Tito estaba en una misión. Entonces, lo siguiente es, en cuanto al sufrimiento, las innumerables tribulaciones, necesidades y angustias. 6:4. Miren el capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, si sigue el texto, en azotes, cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ese ayuno no era como este, voluntario. Este era un ayuno, no tenía plata para comer y se iban así, en longanimidad, en bondad, etc. Entonces, Pablo sufrió tribulaciones, angustias, toda clase de necesidades, ayuno, salir corriendo. Y mi pregunta es, ¿ha recibido usted por lo menos un 10% de esto para con razón decir estoy triste? Ahora, usted tiene derecho a ponerse triste, porque cada mundo o cada persona, su tristeza, su carga, le es la más grande del universo. Eso sí, téngalo en mente. Lo que para mí puede ser pequeño, para otro puede ser gigantesco. Y lo que para mí puede ser un peso imposible de llevar, para otro es, vea usted. Entonces tenemos que ir aprendiendo a entender a los otros en cómo llevan sus cargas, porque no todos soportamos las cargas al mismo nivel, porque no todos somos iguales. Algunos resisten más, otros resisten menos, otros no resisten nada. Entonces aquí la angustia, el sufrimiento, que es la primera etapa de este texto, es fuerte. Aquí la carta es de necesito consolación. ¿Cuántos necesitan consolación esta mañana de parte de Dios? Tú has venido porque Dios quiere darte consuelo. Porque la verdadera prosperidad es saber que en Cristo somos suficientes. Y dentro de ese paquete de suficiencia está la consolación que Él tiene para nuestras vidas. Pero lo segundo que trae la carta es algo no como el sufrimiento. Es algo poderoso y es el gloriarse. Es yo soy el que manda. Y lo segundo que aparece aquí, el segundo sentimiento es la gloria. Y Pablo le expresa a la comunidad de Corinto que él se gloría en haber trabajado con conciencia limpia, en haberse manejado con sencillez, en que ha sido sincero, que ha hablado con sabiduría y gracia de Dios. Y le hago una pregunta: ¿es bueno gloriarse? ¿Es bueno sentirse? Aquí creo que tenemos un problema. ¿Cómo así? Pablo se jactó
Pablo se mostró, es que, vamos al texto para que lo vean. Capítulo 1, versículos 12 y 14. Miren lo que dice Pablo, porque esto lo escribe él. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Interesante, ¿verdad? Aquí él está expresando, es que yo me glorío. Pero la gloria de Pablo no es una gloria de yo me glorío en mí mismo. No es una vanagloria. No es una jactancia de yo soy suficiente por mis dones, por lo que tengo, por lo que he hecho. Si uno mira bien las palabras que dice, sí, ahí aparece el testimonio, claro, aparece la sencillez y todo eso, pero aparece que no fue con su sabiduría humana, aparece que fue con la sabiduría de Dios, que fue con la sinceridad de Dios, aparece que fue con la gracia de Dios y así se condujo. Si en algo él tiene gloria es en lo que Dios le permite hacer, no en lo que él humanamente puede hacer. Ahora, Pablo también habla, miren el 11:17. 11:17. Pablo también dice que él es la gloria de ellos y ellos son la gloria de Pablo, del mismo modo, en el sentido contrario. Y es interesante porque lo dice en forma positiva, es en el Señor. Dice el 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne. Miren esto que viene, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues si toleráis a alguno que os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiados débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Aquí Pablo también va a mostrar que de manera loca él dice, bien, si yo quiero gloriarme, me glorío y puedo ser más que ustedes. Y pareciera que es una contradicción en el texto, porque él aún llega a decir que se hizo necio por culpa de ellos. Miren el 12:11, capítulo siguiente. Él está utilizando un tipo de argumento. Se va a mostrar como si él estuviera a propósito diciendo, me voy a tomar la vanagloria, me voy a jactar de lo que yo hago, para después decirle, mi jactancia, aunque la podría hacer en eso, no la hago en eso, la hago en la debilidad. Ahora lo vamos a ver, vamos hasta allá. Entonces en el 12:11 dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada hemos sido menores que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Es decir, Pablo lo que está diciendo, recuerden que yo les di en el contexto, que la gente de Corinto, ¿qué le gustaba? Y los títulos, le gustaba que el que fuera atleta fuera el mejor, el que fuera soldado fuera el mejor, el que fuera comerciante el mejor, el que fuera apóstol fuera el mejor apóstol. Aquí van a cuestionar a Pablo y le van a decir, pero es que Pablo, tú hasta eres bajito, tienes un ojo medio dañado, así,
porque tuvo una enfermedad y se le dañó. Y no fue un daño estético, fue que se le deformó parte de la cara, según lo que dice el texto, lo que da a entender. Entonces le decían, ¿tú cómo puedes ser ese superapóstol si tienes todo eso? Si un apóstol que sana, ¿cómo puede estar enfermo? ¿Ah? ¿Alguna vez no le han dicho así? Que usted ha orado por personas, se sanan, y usted enfermo y le dice, pero si tú oras por que otros se sanen, ¿por qué tú te enfermas? ¿No le ha pasado? Yo he orado por muchas personas y se han sanado, pero en algunos momentos he orado por mi propia salud y Dios me ha dicho, espera, espera. Y he visto milagros de toda clase, gente levantarse de cama del hospital. Pero ¿y si Dios en su propósito tiene otra cosa para su gloria? Entonces aquí el texto nos lleva a ver que Pablo dice, me hago un necio gloriándome, pero todo es parte del argumento que él quiere formar. De hecho, él no lo hizo desmedidamente ni para compararse con otro. Miren el 10, capítulo 10, del 12 al 16. Esto es el colmo. Esto no puede, mejor dicho. Miren lo que dice. 10, del 12 al 16. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es decir, ellos se miden para ver cuál es el mejor pastor, el que más sirve, el mejor apóstol. Y en eso no son juiciosos. Pero nosotros, versículo 13, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es decir, palabras costeñas, no nos vamos a gloriar en el trabajo de otra iglesia diciendo que ese fue el trabajo de nosotros. No nos vamos a gloriar en lo de los regalos navideños, porque eso en la logística lo organizó otro y nosotros colaboramos dando los regalos. Así que no vamos a presentar eso como nuestra gloria, sino que en la medida de lo que hicimos, sí podemos decir, como se presentó el domingo, la entrega de regalos, participamos con la generosidad de la iglesia y pudimos dar a una comunidad. No es para sernos desmedidos. Entonces aquí Pablo está diciendo, los demás, muchos apóstoles, están desmidiéndose y dicen que ellos fueron los que trajeron el evangelio a Corinto. ¿Y cómo podríamos ver eso en esta época? En la competencia entre hermanos y entre la iglesia, en decir, es que yo soy el que hago. Ah, no. Entonces ahora se acuñan las frases. Ahora todo hermano que tenga alguna frase famosa o invente cualquier cosa, ya la quiere colocar y la quiere poner como de su autoría y con una imagen. Este es, sí, como la gente de pueblo. Eso lo inventó esta doña. No, eso salía antes, pero lo popularizó. Está bien. Pero ahora todos queremos acuñarnos algo. Queremos salir en fotos en redes sociales y con una frase especial. De pronto con nuestra mano así, alguno se puede tomar esta foto, no me tomen foto. Este es el año de tu cosecha. Lo que Pablo está diciendo aquí, no sean osados y atrevidos en atribuirse la cosecha de lo que otro sembró,
Si usted está cosechando hoy es por lo que otro sembró y permitió que creciera. Hermanos, no estamos llamados a robarnos las glorias de otro. No estamos llamados a tomar, es como el que plagia una tesis. Coge, le cambia los nombres y ya, y la presenta. Esto lo hice yo. No, la gloria es para que se mató haciendo esa tesis. Usted nada más lo que hizo fue cambiar los nombres. Correcto, una gloria de piratería. Entonces, y por último, lo que él dice es: yo no me he gloriado desmedidamente, sino en la medida justa. Y al final dice: y si de algo me voy a jactar, no es en mi linaje, no es en mis estudios, ni en mi experiencia con Dios, sino en las debilidades, en las afrentas, en las persecuciones y en las angustias. De hecho, Pablo en esta carta dice: yo conozco a alguien, porque si quisiera adaptarme, conozco a alguien que fue al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, y ese alguien oyó palabras inefables que no le fueron permitidas pronunciar. Es decir, Pablo está diciendo: yo conozco a esa tal persona, pero era él mismo. Él podía decir: saben, ustedes son espirituales, yo soy más espiritual que ustedes. Pero él dijo: pero no lo voy a hacer. Yo me voy a gloriar en cómo padezco por el evangelio. Hermano, esto nos pone de la gloria. Ya vimos el sufrimiento, ahora la gloria. La gloria solo le pertenece a Dios. Y si vamos a jactarnos, no nos vamos a jactar desmedidamente. Acá nos podemos jactar, sí, pero de lo que Dios está haciendo, diciendo: miren cómo Dios está actuando, pero reconociendo que la gloria es de Él y proviene de Él, y lo que Él hace es. Pablo dice: yo no me jacto en mis experiencias con Dios. Usted no está llamado. Si usted está prosperando en su vida de comunión con Dios, si usted lee un texto y lo entiende a la perfección, si usted canta, pero canta como los ángeles del cielo, no se alabe, enseña a otros. Esto no es para que usted se engrandezca. Si usted, cuando ora, la presencia de Dios se manifiesta, no es para que se jacte y diga: es que cuando yo oro, es que todo el mundo cae llorando a los pies de Dios. No, no se jacte de eso. Eso es lo que quiere decir Pablo. No estamos llamados a, como ministros de Dios, a jactarnos y a decirnos atrevidamente: si hoy estoy predicando, hoy la gente va a quedar llena del poder de Dios. No, jactémonos de otra cosa, no de eso. Jáctese de saber que Dios le ha salvado y le ha rescatado, no en llenarse la boca de cómo Dios lo usa. Eso es lo que está mostrando Pablo. Yo podría jactarme de mi experiencia con Dios, de cómo me llevó al tercer cielo, pero no lo voy a hacer, porque eso va a traer frustración a otros. ¿Cómo se ha sentido usted cuando ha escuchado de las grandes experiencias de otro que dice: no, hoy tuve una mañana donde vi a Dios, donde recibí esta palabra y lo otro? Y el otro que ha tenido un desierto le dice: oye, yo estoy muerto. ¿Sabes? Sí puedes decirlo, pero entonces a ese que no ha tenido esa experiencia, dile: bien, si no has podido, te invito a que oremos juntos. Te invito a que tú y yo tengamos un minuto y decirle: yo también he tenido tiempos de sequedad. Porque todos pasamos por esos altos y por esos bajos. Entonces, ¿por qué no te glorías de los bajos también? De decir: yo en un momento estuve que no quería orar. Yo en un momento estuve que no quería leer la palabra. Yo en un momento estuve que no quería ni alabar al Señor. Pero en medio de la angustia, tu oración me sirvió. En medio de la angustia, escuché una enseñanza y me levantó, porque ni siquiera quería leer la Biblia. Gloríate también de eso. No te gloríes solo en tus triunfos gigantescos. Gloríate
en el triunfo de estar en lo más bajo, en la depresión más grande y saber que ahí Dios, cuando no querías ni orar, Dios fue propicio y te salvó. A eso nos apunta Pablo con su mensaje, con la gloria. Tercero, ya vimos sufrimiento, gloria. Ahora vienen las altas expectativas. Porque es que cuando nos hablan de salud y con prosperidad en el año nuevo, con vida nueva, hermano, ¿realmente el año nuevo trae vida nueva? Perdóneme que se lo diga, pero usted acaba de nacer. Sí tiene un año más, pero no deberíamos esperar año tras año para ser próspero. No deberíamos esperar año tras año para decidirnos por trabajar, para decidirnos hacer las cosas, para decidirnos en seguir adelante. No necesitamos estrenar esos días, podemos comprar otro y podemos estrenar si quiere todos los días. Ya verá usted si estrena todos los días y le queda para regalar todos los días ropa. Oiga, si lo provee, hágalo y regale. Pero aquí Pablo enfrenta las altas expectativas. Aquí Pablo va a enfrentar como apóstol lo que dicen de él. En el 11:20, todo el mundo lo quiere ver como el super apóstol. Y lo invito rápidamente a mirarlo. 11:20 dice: pues toleráis si alguno que os esclaviza, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguna toma vuestro, si alguno se enaltece. Es decir, está diciendo, ustedes como apóstol a mí no me aceptan nada, pero a los demás le aceptan todo. Los exprimen y ustedes no dicen nada. Pero yo les voy a pedir algo sencillo y enseguida están chillando. Pero vienen los otros de otro lado, les piden algo y enseguida, ay sí, ¿qué quiere que hagamos, superapóstol? ¿Cómo estamos con eso, hermanos? Aquí Pablo se siente más pequeño que nunca. Y él sabía que lo comparaban con otros apóstoles. Versículo 6 de ese mismo capítulo. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Es decir, Pablo parecía que en su lenguaje tosco, en su manera de hablar, el texto que se utiliza aquí, la palabra, es la misma que utilizan en Hechos cuando se dice, estos son gente del común, hablando de Pedro y Juan, pero a pesar de todo se ve que han estado con Jesús porque hablan como Él. Es decir, aquí el tosco de Pablo es el tosco de ellos diciendo, oye, pero tu hablado no es como esos apóstoles que se refinan y estilizan. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo esperas tú al predicador? ¿Que te hable bien refinado y perfecto? ¿Cómo esperas tú o cómo te ven a ti? ¿Qué expectativas tienen contigo? Muchos esperan dinero. Hay una gran ironía en los hermanos cristianos y es que a veces idolatramos más a Pablo porque fue más calle y a veces se sienten identificados con él que idolatran más a Pablo que a mismo Jesucristo. Sí, eso pasa. Hay gente que tiene más a Pablo en honra que a Jesús. Y bueno, el objetivo de este texto es mostrar que aquí pasa lo contrario. Aquí a Pablo no lo tienen en honra, lo tienen bien abajo. Aquí Pablo se ve como el más pequeño de todos. Y aunque él no se consideraba inferior a los demás, como lo dice el 11:5, él cuestiona algo y es, ¿por qué me piden cartas de recomendación? ¿Y qué estaba pasando? Que cuando iban a ir a algún lugar, los hermanos o los misioneros decían, necesitamos una carta de recomendación para poder hospedarlo o para esto. Y cuando sabían que era Pablo y esperaban que la iglesia mandara una carta. Entonces Pablo le dice, tras que yo fui el que fundó,
tras que yo he trabajado por ustedes, ahora ustedes piden cartas de recomendación. Mi carta de recomendación soy yo y el trabajo que he hecho en Cristo. Mi carta de trabajo, de presentación, es cómo me he presentado, cómo he conducido mi vida. Y eso debe decirnos a nosotros los creyentes que la mejor carta de presentación que tenemos para este 2019 es nuestra propia vida, nuestra conducta, cómo nos comportamos, cómo nos sometemos al Evangelio. Esa es la carta de presentación. Y aquí Pablo lo dice. Mi carta de presentación es cómo he trabajado en el Señor y cómo me desenvuelvo. Y saben, las altas expectativas que tenían hacia Pablo le han generado tristeza, dolor y cuestionamiento. Tanto así que él dice, ¿acaso he trabajado en vano? Él le dice también a ellos, ese en el 6:1, les he abierto mi corazón como un padre se lo abre un hijo. Y ustedes me han devuelto esbofetadas. Hemos trabajado sin descansar, pero hemos recibido tribulación. Entonces Pablo, a pesar de todo, con todo y lo que está cansado, frustrado y con esa expectativa alta, le dice, ¿saben qué? Yo voy a ir pronto a verles. Y va a voltear la arepa y dice, pero me temo que no los encuentre bien parados. Capítulo 12, versículos 20 al 21. Les dice, ¿saben qué? Ustedes esperan mucho de mí. Ustedes quieren encontrarme como el superapóstol. Pero le dice casi al final de la carta, yo voy a ir a verlos, pero tengo miedo de encontrarlos, que ustedes se conduzcan como no deben conducirse. Aquí Pablo voltea la arepa. Y parece que aquí la arepa se va a quemar. Entonces tenemos sufrimiento. ¿Qué más tenemos? Gloria y altas expectativas. Sufrimiento, gloria y altas expectativas. Pero el final al cual quiero llegar es este. La confianza en la suficiencia a través de Cristo. Porque la verdadera prosperidad no está en tus fuerzas, lo he dicho. La verdadera prosperidad es saber que en Cristo somos suficientes. Ahora, aunque Él responde al cómo por medio de Él se extendió el Evangelio, aunque Él ha dicho cómo a través de su vida el Evangelio ha llegado a Corintios, Él le asalta una pregunta. Es, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Capítulo 2 lo estamos viendo. Y la respuesta es, versículos 3, mire, capítulo 3, versículos 4 al 6. Esto sí quiero que lo miren. Capítulo 3, versículos 4 al 6. Él va a responder. Entonces, dice, nuestra suficiencia viene a través de Cristo, quien nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. En versión Reina Valera, siendo manifiesto que es el 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Es decir, aquí es el centro en el cual gira toda la carta. Este es el punto, que la suficiencia, la verdadera forma de ser competente y estar preparados para el servicio de Dios no es en nuestras capacidades humanas, es en la suficiencia que tenemos a través de Cristo, quien murió,
resucitó, ascendió al cielo y es el mediador del pacto. Él es el que nos hace competente para poder llevar el evangelio. Es el que nos hace competente para enfrentar un 2019. Es Él quien nos da fuerzas para seguir adelante. Ese es el objetivo de Pablo, que más allá del sufrimiento, que más allá de gloriarse y de las altas expectativas, solo puede responder a la pregunta que se hace: ¿quién es apto? ¿Quién está a la altura de todo esto? A la altura de todo esto está el que ha decidido dejar que Cristo sea suficiente en su vida. Ese es el que tiene la verdadera prosperidad. Y tales servidores no van a desmayar, y es una palabra que se va a repetir en el texto. Han recibido. ¿Por qué no van a desmayar? En el 4:1, porque recibieron el ministerio de la misericordia. Porque han recibido el ministerio según la misericordia que recibieron. También porque aunque su cuerpo se desgasta, aunque se desgasta su hombre exterior, el hombre interior se renueva de día en día. Y tales servidores viven confiados porque tienen la esperanza de vestirse de un cuerpo nuevo y vivir en un templo que permanece para siempre. Capítulo 5. Y mientras estén vivos en este cuerpo mortal, vivirán agradando al Señor, pase lo que pase. Son dos cosas preciosas. La esperanza es: se vestirán de cuerpo nuevo glorificado. Pero mientras están en la tierra, este cuerpo carnal lo visten del Evangelio de Dios. Así que no hay escapatoria. Y ahora quiero terminar haciendo una observación importante. Las afirmaciones de confianza y de ánimo de Pablo en este pedazo de la carta están inmersas en un contexto que dejan ver las ganas de dejar la vida terrenal y de ser revestido de otra. En palabras normales es ganas de morir. Porque eso suena bonito si uno le dice: yo quiero ya dejar mi cuerpo para tener la gloria celestial. Aquí Pablo lo que está diciendo es: quiero morirme. Por eso les decía al inicio, ¿para cuánto el año pasado fue? Tengo ganas de morir. Ahora, esto desnuda la realidad y destruye un mito, que el ministro de Dios es invulnerable. Porque eso es un mito y una leyenda urbana, que con el Hijo de Dios nadie se mete. Sí se meten con uno, y sí nos duelen las cosas, y sí nos afecta lo que pase a nuestro alrededor. Así que dejemos ya de pensar en que somos los invencibles, los indestructibles, en que somos Superman o Superchica. No, eso. Usted no es nada de eso. Usted es un hijo de Dios, de carne y hueso, que sí siente cuando su padre está enfermo, cuando su hermana está enfermo, cuando su familia está en problema, que usted siente cuando su hijo tiene que tomar una decisión sobre qué ciudad mudarse, a qué país ir, en qué lugar vivir, porque usted sí siente cuando falta dinero para comprar algunas cosas. Esas cosas sí nos afectan. Así que no seamos mentirosos con nosotros mismos. Este mito del ministro de Dios es invulnerable, y con los hijos de Dios nadie se mete. Se acaba con Pablo. Se acaba con la vida de Cristo, porque con Cristo se metieron y terminó en la cruz, porque con Cristo se metieron los fariseos y casi lo despeñan en un momento, pero dice el texto que Él traspasó y salió de todo. Eso es increíble. Con Cristo se metieron, con los apóstoles se metieron. Pedro murió crucificado boca abajo. ¿Por qué quiere usted decir que con los hijos de Dios
Nadie se mete y que nos pasan las flechas por ahí, por allá. Hay flechas que nos dan. Y se vale llorar, se vale reír y se vale celebrar los triunfos que Dios nos da de esas batallas. Pero no podemos esconder la realidad que somos vulnerables. Hermanos, como pastor soy vulnerable. También tengo sentimientos. También necesito llamadas. Si usted necesita llamadas, yo también. Si usted necesita dinero para comprar sus cosas, yo también. Si usted necesita bañarse, yo también. No soy cuerpo glorioso. Entonces, las cosas de la vida nos afectan. Al ungido de Dios, que es usted, que soy yo, nos afecta. Las relaciones y las responsabilidades dentro de la iglesia para servir en el ministerio cristiano sí nos afectan. Es decir, lo vuelvo a repetir con estas palabras, las relaciones y las responsabilidades en el marco del trabajo en el Señor afectan nuestro estado de ánimo y vuelven a repercutir en cómo nos relacionamos. Así que no seamos de los que viven de apariencia, vivamos la realidad. Así que no pensemos que esto se trata de mostrarnos como los suficientes por nuestra fuerza. No, somos competentes porque Cristo nos hizo ministros del nuevo pacto. Y saben, lo mejor de todo es que Dios guardó esto en vasijas de barro, es decir, en utensilios comunes. 2 Corintios 6, del 6 al 7 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, en palabras cartageneras, Pablo lo que dice, la gloria de Dios no está en contenedores gloriosos, está en contenedores que pueden contener su gloria, pero que no se ven tan bonitos y gloriosos. Usted y yo somos contenedores aún de barro, pero cuando nuestro cuerpo sea glorificado, la gloria que hay dentro de nosotros también se verá por fuera. ¡Qué belleza! Es como colocó Sí. con alabanza. Como colocó con alabanza, pues se lo suma. Pero el picó es el equipo de sonido. Correcto. Entonces, hermanos, para finalizar, ¿cómo se conecta esto con el Evangelio? ¿Cómo vemos a Cristo? Pablo se presenta como el vulnerable. Y en medio de la vulnerabilidad, Dios usa eso para glorificarse en él. Y en la vulnerabilidad alcanza a los de Corinto y se convierte. Cristo en la vulnerabilidad vence el pecado, vence lo que nos separaba de Dios. Y la gloria de Dios viene cuando Él resucita. Y por su gloria, por el Evangelio glorioso, somos alcanzados y reconciliados en Él. Nosotros hoy podemos vencer porque Cristo venció. Nosotros podemos salir del sufrimiento porque Cristo sufrió, pero fue consolado en Getsemaní, así como Pablo en su carta habla de consolación. Hay consolación de Dios para ti esta mañana. El gloriarse es vano. Así como Pablo lo mostró, ¿para qué me voy a gloriar? Me glorío en mi debilidad. Cristo en Filipenses 2 dice que se despojó del ser igual a Dios, como cosa a la cual aferrarse, se despojó. ¿Y qué sucede? Que cuando Él se humilló hasta lo más bajo y murió en la cruz, Dios le exaltó y le glorificó y le puso nombre sobre todo nombre.
así usted y yo, que hemos muerto al pecado, que tal vez en esta vida, en esta tierra, decimos, no veo la gloria, tendremos la gloria venidera y estaremos siendo siempre con Él. Qué bello es el Señor, qué precioso es y qué hermoso es que Él nos llama. Altas expectativas, así como Pablo, de Él se esperaban altas cosas. A Jesús lo reciben y le dicen en la entrada triunfal a Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo alaban y le celebran, pero al ratico, suelten a Barrabás, crucifíquenlo. Así de nosotros, tal vez esperan muchas cosas. Tal vez están esperando, ¿y dónde está tu empleo? ¿Dónde está tu esto? Pero en medio de las altas expectativas que tengan de ti, debes saber algo. Nunca vas a satisfacer las expectativas súper altas que otros tengan. Y si los satisfaces, gloria a Dios. Sí pasa. Pero siempre va a haber alguien que quiere decir, no, pero yo esperaba más de ti. Algunos no van a las reuniones de colegio o de universidad porque les da pena decir, oye, ¿y tú qué eres? No, yo soy ministro de Hacienda, no, yo tengo una empresa, yo tengo esto. ¿Y tú qué? Vago, yo soy esto, no estoy haciendo nada. Ah, ya. Sí, ¿y cómo te va? ¿Y te casaste? Y nadie quiere, mejor no voy a la reunión de, ¿cierto? Así con Cristo, tuvieron altas expectativas y terminó en la cruz. Así de nosotros tal vez tienen altísimas expectativas y nos crucifican. Pero recuerden que todo esto se satisface en saber que en Cristo somos suficientes. Confianza. Pablo confió en Cristo. Cristo confió en el Padre que por el poder del Espíritu de Dios le resucitaría. Y hoy nuestra confianza debe estar en Cristo, que Él nos resucita y que todos viviremos por Él en el día postrero.